Hola, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo para hablar hoy de lo que es el derecho concursal. Puntualmente vamos a desarrollar el paso a paso a la hora de requerir el concurso preventivo. Primero y principal, ¿qué es el derecho concursal? Este derecho atiende a la necesidad de una persona, ya sea humana o jurídica, de poder pagarle a sus acreedores, pero no de cualquier forma tradicional como podemos conocer, sino a través de un remedio que establece la ley de concursos y quiebras, que se denomina concurso preventivo. Bueno, está basado en tres principios generales. Primero y principal, es necesario que haya un estado de cesación de pagos, es decir, una imposibilidad del deudor de poder hacer frente a sus obligaciones. A su vez, este principio se basa en la universalidad, es decir, que todos los bienes que tenga el deudor van a estar dentro de la bolsa que el acreedor va a atacar. Y a su vez es colectivo, porque ingresan todos los acreedores. Esto tengamos en cuenta que va a haber tres ramas diferentes o tres bolsas de acreedores. Una va a estar determinada para los trabajadores, la otra van a ser los acreedores comunes y la otra van a ser los acreedores especiales, como puede ser la FIP o ARBA. Bueno, esta ley de concursos y quiebras nos muestra tres remedios. Dentro de esos tres remedios tenemos el acuerdo preventivo extrajudicial, la quiebra, que es un remedio más fuerte, es decir, ya es ante una situación que no tiene vuelta atrás, y lo que vamos a hablar hoy, que es el concurso preventivo. En este concurso preventivo tenemos que tener en cuenta que hay un principio de conservación de la empresa, cosa que la quiebra no, es decir, se busca que a partir de que se realice todo este concurso preventivo se pueda pagar a los acreedores, pero la empresa pueda seguir funcionando. No se lleva su liquidez como si pasa en la quiebra. Y a su vez va a existir una igualdad de acreedores determinada por la bolsa a la que pertenezcan, como les decía hoy. Bueno, requisitos. Se establecen dos grandes requisitos. Uno es que realmente exista una cesación de pago y a su vez que sea sujeto concursable. Es decir, dentro de los sujetos concursables puede ser una persona humana, una persona jurídica, puede ser una persona de una sociedad estatal o un extranjero que tenga algún bien acá en Argentina, o pueden ser inclusive los herederos de aquel que haya dejado algún conflicto con sus acreedores, pueden requerir este concurso preventivo. Esto lo vamos a encontrar en la ley de concursos y quiebras. Y a su vez, bueno, se necesita un plazo temporal para la presentación del pedido del concurso de apertura del concurso preventivo, y se podrá siempre y cuando no exista previo un inicio de una quiebra. Esto quizá parece de más decirlo, pero bueno, es esencial saberlo. Bueno, el pedido del concurso preventivo. El juez va a determinar para que te dé la apertura del concurso preventivo 8 grandes requisitos que se establecen en la ley de concursos y quiebras. Uno de ellos tiene que ver con la documentación que indique el nacimiento real de una persona jurídica. Nosotros para este momento ya habremos visto que hay en la Ley General de Sociedades, en la sección cuarta, aparecen algunas sociedades denominadas residuales que les había faltado algo para funcionar. Esas presentarán lo que tengan hasta el momento, y si es una sociedad conformada, sí va a necesitar el acto constitutivo o va a necesitar todo lo que documente su inscripción en la Inspección General de Justicia o la DPPJ. Eso es requisito fundamental. Se necesita a su vez un escrito con indicación de los hechos reveladores y el momento de cesación. Es decir, los hechos reveladores puede ser una mora de algún pago, puede ser un despido, puede ser un acuerdo extrajudicial que no fue remunerado como corresponde, y todo lo que indique que hay una deuda, que hay una imposibilidad de pagar. Y a su vez un momento de cesación, establecer más o menos el momento en que la sociedad o esta empresa dejó de funcionar. Eso seguramente el dueño de la sociedad lo sabe aproximadamente cuando dejó de ingresar menos dinero del que se debía, entonces eso va a tener que estar establecido.
A su vez se pide un estado detallado del activo y del pasivo, lo que ingresa y lo que se debe. Y esto lo va a tener que hacer un contador. El contador no puede simplemente dar su opinión, sino que tiene que interpretar los papeles y detallar esos activos y esos pasivos. Se necesita también los últimos 3 balances y 3 ejercicios de los últimos años, una lista de los acreedores, es decir, todos los acreedores que el deudor vaya a presentar. Puede suceder que el deudor quiera evitar algún acreedor, pero luego vamos a ver cómo ese acreedor tiene la posibilidad de avisar de que es uno de los acreedores legítimos. Esto lo va a corroborar luego el síndico, que ahora vamos a ver bien quién es. Los libros contables y de socios, denunciar si existiere un concurso preventivo previo, si no, por el término de un año no puede realizarse. Y el último es muy importante porque se necesita la lista de los trabajadores. No solo eso, sino si hubo despidos. En la lista de los trabajadores tenemos que indicar el nombre, el apellido, domicilio, bueno, si existieran alguna deuda laboral o alguna indemnización. Bueno, siguiente paso, llegamos a la apertura del concurso preventivo. Este ya es el inicio del acto fundacional del trámite que denominamos sentencia al concurso preventivo. El juez lo que va a hacer es sortear un síndico. Ese síndico va a ser contador. Puede ser uno o puede ser un grupo de contadores si el deudor fuere de una sociedad bastante grande, ¿no? Entonces puede ser uno o puede ser varios síndicos y va a ser contador. ¿Qué va a hacer el síndico? Va a acompañar al juez, va a vigilar y va a acompañar en todo el proceso del concurso preventivo. Y será quien controle la vida de la persona física o jurídica durante todo el lapso hasta que se dé por finalizado este concurso preventivo. Siguiente paso, bueno, los efectos sobre el fallido. Van a haber diferentes efectos. Uno de ellos son los efectos patrimoniales. Se van a suspender, por ejemplo, los intereses. Acá el acreedor termina medio perjudicado porque si cuanto más tiempo pasa se supone que más el interés de la deuda, en este caso queda cesado, o sea, el acreedor termina perjudicado. Si es una sociedad o un socio de responsabilidad limitada, va a sufrir los efectos de apertura, va a ser otro concursado más. No se suspenden los contratos recíprocos que pueda existir entre un deudor y otra parte, por ejemplo, un alquiler, pero la otra parte puede sí suspenderlo. Y sí se va a buscar el pronto pago a los trabajadores. Luego tenemos los efectos personales. No se va a poder, el deudor no va a poder iniciar donaciones. El deudor no va a poder pagar a ningún acreedor porque puede estar beneficiando a uno por sobre otro, y tampoco va a poder vender ninguno de sus bienes hasta que se finalice el proceso. Empieza acá ya a trabajar el síndico. Una de las cosas que va a hacer es la verificación de créditos. ¿Qué es esta verificación de créditos? Esos acreedores que supuestamente el deudor tuvo que enlistar en una lista, en una carpeta especial, puede que el deudor elimine a uno de los acreedores, pero ese acreedor en esta etapa sí puede presentar una carpeta con toda la documentación que certifique que realmente es acreedor, que prestó, por ejemplo, dinero y que no se lo devolvieron. Bueno, se va a presentar ante el síndico. Esto va a tener unos días de verificación de los créditos y bueno, va a ser un proceso que se denomina un proceso contencioso con causal típica y necesaria. Es contencioso porque la lista de acreedores puede verificar este proceso que se va dando. A su vez es causal típica porque es una carga y una obligación que tiene el acreedor de presentarse. ¿Por qué? Porque puede que si el acreedor no se presenta no va a poder ser acreedor legítimo, no va a poder cobrar y tampoco va a poder estar en el sistema de votación a la hora de intentar llegar a un acuerdo con el deudor. Y a su vez es necesario porque tengo que estar verificado, tengo que ser un acreedor legítimo para que luego pueda cobrar esa deuda.
Una vez que lleguen a ser acreedores legítimos, van a poder, en la siguiente instancia que vamos a ver después, votar. Y ahora vamos a ver bien de qué se trata. A su vez, hay una propuesta del acuerdo preventivo. Es decir, una vez que está la lista de acreedores, esos acreedores son legítimos, el juez dictaminó que no son dudosos, sino que son admisibles, se pasa a la propuesta del acuerdo preventivo, que el juez va a determinar entre 90 y 120 días aproximadamente para ver si tanto deudor como bolsa de acreedores pueden ponerse de acuerdo, determinando siempre el grupo al que pertenezca esta bolsa de acreedores, que es lo que mencionamos al principio del video. Y bueno, van a haber dos acuerdos. Acá hay una cuestión importante porque va a ser un proceso que el deudor siempre va a intentar cortar o disminuir el monto que quiere pagar y a su vez hacerlo en cuotas. Y los acreedores van a tratar de cobrar en menos cuotas posibles y el monto aproximado que es el que ellos prestaron. Esto va a ser un conflicto entre los dos, pero ¿qué pasa? Acá pueden suceder dos cosas. O se da una homologación del acuerdo preventivo, el juez homologa el acuerdo porque indefinidamente ya hay acuerdo entre las dos partes, acuerdan un monto y la forma en que lo van a pagar, o puede ser que termine en el fracaso del acuerdo, es decir, las partes no se ponen de acuerdo en la forma que van a cobrar o que van a pagar en el caso del deudor y puede llegarse a dar el fracaso del acuerdo preventivo. Si eso sucede, vamos a interpretar el siguiente remedio, que ahí sí ya es la quiebra, y en la quiebra hay una liquidación, no hay un principio de conservación de la empresa, es decir, se liquida, el síndico va a empezar a llevar adelante la liquidación de esos bienes, lo va a hacer de maneras determinadas, que lo vamos a trabajar en otro video, y ya ahí no hay vuelta atrás, ya es un remedio más ante una enfermedad, si se quiere, terminal. En el concurso preventivo nosotros todavía tenemos posibilidad del reflote a futuro de la empresa y de pagar como corresponde las deudas que habíamos adquirido.